Vamos a la dinamitada reforma electoral que pues no sabemos si ya la presentó la presidenta Sheinbaum a la Cámara de Diputados, dijo que sería esta tarde, pero en el análisis me da mucho gusto recibir a Roy Campos, director de Consulta Mitofsky, a quien le damos la bienvenida. Bienvenido, Roy. ¿Nos escuchas por ahí, Roy? Bueno, hola Jonathan, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Muy bien, con esta reforma electoral dinamitada, Roy. A ver, vamos a poner una reforma electoral que aún no conocemos a detalle, pero que conocemos las líneas, ¿no? Y ese es el detalle, pues lo analizaremos ya, pues conforme pasen los días y le demos vuelta. No sabemos de qué tamaño es el documento, no sé si es solo los cambios o nos presenta un nuevo LEGIPE, ¿no? Una Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Pero hoy conocemos las líneas generales, es un lado. Pero por el otro lado, porque ha despertado una atención mucho mayor a las otras reformas electorales. Todas las reformas electorales anteriores han generado atención, todas han significado un real cambio en el reparto del poder o incluso en los jugadores del poder. Hay que recordar el momento en que se regularon los medios, el momento en que se prohibieron aportaciones, que se abrieron, la primera que se abrió a partidos de oposición de izquierda. Es decir, todos han significado algo importante. Esta reforma electoral ya en sí que se haga una reforma electoral era importante, pero básicamente ha subido su importancia porque no existe consenso, es decir, a diferencia de las anteriores, se hacían cuando todos los partidos estaban de acuerdo, pero aquí no existe consenso ni siquiera entre los partidos que gobiernan, entre la coalición que gobierna, al grado de que es probable que no se apruebe, y que si se aprueba sería con sorpresas, porque hoy los partidos aliados, el PT y el Verde, abiertamente han dicho que no van con el fondo de la propuesta, el fondo, sobre todo la parte de asignación de diputados plurinominales, no, porque la de los recursos podría pasar, pero la parte de cómo se reparten los diputados prácticamente está destinando al Partido Verde y al PT, que hoy están en la coalición de gobierno, a la buena voluntad de Morena para tener bancadas importantes. O sea, no a su fuerza, sino están, así por los cambios que se ha hecho es, no importa cuánto vales, sino cuánto ganas. No importa qué porcentaje vota contigo, sino cuántos distritos ganas. Entonces, le quitan el peso del peso relativo que tiene la población de un partido, y el Verde y el PT no quieren ir. Por eso la atención está puesta esta semana en lo que trae la reforma, número uno, y dos, ¿qué van a hacer el PT y el Verde? ¿Se rompen o se mantienen? Claro. Es como, era una purga que estaba buscando la presidenta, pero como tú lo mencionabas, nos ha llamado más la atención por lo estridente que han hecho sus respuestas el Verde y el PT. A ver, ¿de qué nivel estaba, yo lo decía la semana pasada, como para que regresara el niño verde, que pues ya ni tan niño, y el por los siglos de los siglos don Alberto Anaya? O sea, los líderes franquiciatarios de estos partidos, pues de plano le dijeron no a la reforma. Oye, y no le dijeron no una vez, se reunieron, a ver, durante todo febrero, varias veces reportábamos que entraron a gobernación, que trabajaron en gobernación, y muchas veces se filtró las posiciones de ellos que decían no, no, no. Luego públicamente salieron voceros, ¿no? Como el senador el senador Luis Armando Melgar, ¿no? Sí, A decir no, no, no. El Niño Verde y el PT salió ayer con un comunicado diciendo no. Entonces, la presidenta aquí lo manda a pesar de que sabe que no tiene la mayoría calificada. A ver, ¿por qué lo manda? La pregunta es ¿por qué lo manda si no tiene la mayoría calificada? ¿Por qué? No, o sea, no pudo llegar a un acuerdo con los otros partidos y aún así lo manda. ¿Tendrá por ahí algún as bajo la manga de decir, bueno, el Verde no, pero aquí agarré unos del PAN y otros del Verde, otros del... y empiezo a sumar diputados y senadores y si lo logro? ¿Será, como pasa en otros países, o se mantendrán los bloques fijos
porque aquí finalmente, de los 6 partidos que hoy hay en existencia, 5 dicen no a la reforma. Sí. O sea, a este grado llegamos, a diferencia de las otras, 5 de los 6 partidos dicen no, y el partido Morena dice sí. ¿Por qué ataca a sus amigos, a sus aliados? Porque cuando la presenta las líneas de la reforma el miércoles la presidenta, dice, quien no la apruebe, está defendiendo sus privilegios y el pueblo se los cobrará. O sea, están quedando mal con el pueblo. Ese mensaje no está dirigido al PAN, PRI o MC, está dirigido a sus aliados. Claro. Y entonces, a ver, ya está ella dispuesta a romper esa alianza, porque, a ver, para el 2027 también se piensa ir en alianza en muchos lugares, pero ya los está tratando mal. Entonces no sabemos qué está pasando. Y hay que sumarle que este próximo sábado, en plena discusión de esta reforma, se va a realizar el Consejo Nacional de Morena, donde van a fijar reglas, tiempos, procedimientos para elegir las candidaturas a los cientos de puestos de elección popular. Y entonces ahí, que normalmente PT y Verde eran como invitados, no participantes, pero ahí estaban porque formaban parte de la coalición, pues dudo que ahora estén. Oye, ¿no? Roy, pero también como que se está haciendo palpable, como mencionas este punto, cuando hoy escuchaba a la presidenta y ella decía, yo la voy a presentar porque yo me comprometí con la gente, que la gente vea cómo el Verde y el PT no me están dejando. Digo, no lo dijo así, pero lo daba a entender así. Y luego tienes al lado a 2 figuras, a un tótem que es inamovible como lo es Pablo Gómez, que él por nada del mundo cede con las negociaciones, y por el otro lado a una sorda, Luisa María Alcalde, que no los escucha, ya aplicando la de ya sabes quién, ¿no? Ni los veo ni los escucho. Son distintas, ¿no? O sea, porque Luisa María Alcalde es la vocera de Morena, Claudia Sheinbaum es la morena más distinguida del país, es la que tiene el poder, así que Luisa María Alcalde va a defender a Morena siempre, o sea, es vocera del movimiento, no de la 4T, de Morena. Entonces, esa posición no me extraña y creo que haría mal ella en dudar de la reforma. No, el caso de Pablo Gómez es distinto, porque él era el jefe de esta comisión que se hizo para hacer la reforma. Tuvo muchas consultas, muchas. Oyeron a los que quisieron, porque fueron consultas, porque sí se presentaron de alguna manera algunos críticos, y pues él no los oía mucho, lo que les decían no importaba mucho. Oyeron a los que quisieron. Él ha sido plurinominal, o sea, él ha sido electo con esa figura. Él sabe que la llegada de Morena se construyó así, primero con el PRD poniendo plurinominales y tomando posiciones, y así la primera elección de Morena en el 2015, porque el registro fue 14, la mayoría de sus diputados eran plurinominales, o sea, sí se forman los partidos de oposición. Para eso son los plurinominales, para dar presencia en la Cámara a partidos que por sí solo puedan no ganar distritos, pero tienen suficiente presencia en la población. El caso claro es MC, ellos lo mencionan mucho. MC solo ganó un distrito, pero le tocaron plurinominales. Pues es que sí, si 11% de los mexicanos vota por una opción, el caso MC, 11%, ¿cómo le das a que ese 11% esté representado en la población? No por sus candidatos individuales, sino como fuerza política. Si 11% cree en esa opción política, entonces esperaríamos que un porcentaje adecuado esté en la Cámara de Diputados. Pero Pablo Gómez sabe eso, pero no, él está terco en defender una postura. La presidenta dice no me hago para atrás. La presidenta ya le manda mensajes al Verde y al PT. El PT y el Verde dicen no me hago para atrás. Y entonces estamos en un pleito que parece irresoluble, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Si no se aprueba, la presidenta dice, pues no se aprobó, porque el Verde y el PT y los otros partidos quieren seguir ganando dinero y quieren estar contra el pueblo. Es decir, que Morena va a usar esto como un discurso de campaña del 27. O sea, eso es lo que la presidenta está tratando de lograr.
presionando al Verde y al PT. Pero el Verde y el PT, aprobarla, significaría no firmar su sentencia de muerte, porque mantener el 3% es probable, pero firmar su desaparición como fuerza política importante. O sea, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, el Verde pues es capaz de ocupar la presidencia del Congreso el año que entra porque tiene el tercer lugar de diputados en la Cámara. O sea, con esta reforma, pues no, el Verde pierde esa categoría. Entonces el Verde y el PT están jugando lo suyo, ¿no? Pero imagínate nada más lo que en esas negociaciones de febrero no se les ofreció, no se les presionó, no se les platicó, se les trató de convencer y no se movieron. Entonces la pregunta es, ¿y ahora por qué se van a mover si no quieren cambiarles la reforma? Entonces sí estamos a lo mejor en presencia del primer cisma, le he llamado, pues un pleito al interior de la coalición de gobierno, no con los otros partidos que estábamos acostumbrados, no, de los partidos de coalición de gobierno. El primer pleito, ya había habido esbozos, ahí en San Luis habían vivido el esbozo, ¿no? De que si el nepotismo, no el nepotismo, pero ya a nivel nacional este pleito. Oye, Roy, pero esto sería la disolución de la 4T como alianza. Como de la coalición de gobierno, ¿no? El Moreno se va a seguir llamando la 4T y los otros van a salirse de esa alianza. Ahora, seguramente habrá alianzas locales o alianzas federales en algunos distritos, pero ya ese de que vote en bloque, pues ya te lo negué, porque ya no solo es que no te pasé la reforma electoral, que tampoco le pasaste alguna otra reforma antes, no, es que ya nos dijiste que vamos contra el pueblo, o sea, ya nos trataste, y esa señal que manda la presidenta también es una señal para que en los estados, los congresos y los diputados de Morena ataquen a los diputados del Verde y del PT, es decir, manda una señal. Entonces, va a estar esta semana políticamente es muy interesante, porque es esta reforma electoral, las posturas y el Congreso, el Consejo Nacional de Morena el sábado. Es políticamente muy interesante esta semana. Oye, Roy, yo recordaba dos puntos importantes. En la semana pasada hablamos con Leti Robles de la Rosa y ella nos decía que lo que ella en su experiencia preveía era que si se la dan para atrás la reforma, el camino podría apuntar a la Suprema Corte y que a final de cuentas pues, no se las iban a tumbar ahí porque la Suprema Corte está del lado del gobierno. Pero ahorita que te escuchamos hablar y que la balanza se está inclinando a ver quién tiene más fichas, yo te preguntaría, ¿las gubernaturas no serían moneda de cambio, Roy? A ver, sí, o sea, sí podría ser, o sea, ¿no? El problema es que, ¿para qué nos hacemos? Seguramente se pusieron en la mesa en las negociaciones. O sea, eso que ahorita nosotros podríamos elucubrar, de que no, y te dejo Quintana Roo, y que si quedó aquí a otra, y que si al PT, oye, iba a California Sur, o como lo que podamos suponer, ya se puso sobre la mesa. O sea, ya se puso, y no lo aceptaron. Por eso le dijo, si el Verde y el PT se doblan, la primera pregunta que nos tendríamos que hacer es, pues el tiempo nos dirá qué les ofrecieron a cambio. O sea, ¿tú no ves que las gubernaturas le interesaron al gobierno? O sea, el gobierno aún así quiere la reforma. No creo, yo creo que las gubernaturas no fueron suficientes para doblar al PT y al Verde. Ya. O sea, porque sí han de haber estado sobre la mesa, ¿no? Tan es así que hoy en Quintana Roo se habla de que la candidatura va a surgir de Morena y no del Verde, cuando hoy la gobernadora es un poco más inclinada al Verde y los aspirantes se decía que venían del Verde, los dos, tanto el hombre como la mujer. También Morena tenía el suyo, pero parecería ser que hoy se maneja que el Morena, Quintana Roo, ¿qué va a hacer? San Luis no lo platico porque ya desde hace tiempo venimos diciendo que no van a ir juntos y va a haber candidatos de ambas fuerzas, pero así como fue en el 21 y como fue en el 24. Pero en los otros lados no tenemos por qué decirlo. No, aquí sí va a estar muy interesante, porque ya se rompen o no se rompen, o nomás por esto. Pero si es nomás por esto, pues ¿por qué tiene la presidenta que estarlos atacando? Es la pregunta. Y aguantando. Sí, y los otros, a ver qué dicen, ¿no? O sea, los otros dicen, yo tengo mi partido, tengo mis votantes,
pues no me hago para atrás, ¿no? Y pues esa es la mitad. Ojo, vamos al segundo año de gobierno. Segundo año apenas. Oye, otra, no era obligación de la presidenta presentar ninguna reforma electoral y no era ninguna obligación presentar esta reforma electoral, y podía haber presentado una reforma electoral tratando de buscar consensos, claro, o sea, como las otras, buscando consensos, y no, optó por hacer una reforma electoral con la visión de Morena. Sin, los 3 partidos de oposición no los escuchamos, y los 2 aliados, pues parece que tampoco. Bueno, oye, Roy, no se ha presentado todavía, ¿verdad? No, que hoy en la tarde. Ojo, ¿te acuerdas que originalmente, desde el año pasado, la comisión dijo termine en febrero para presentarse en febrero? Inició febrero, en enero, la presidenta dice lo presento en febrero. Inició febrero y dijo lo presento en febrero, no coman ansias. No, puede ser la semana que entra, pero va a ser en febrero. Y el miércoles pasado dijo lo presento el lunes, que ya era marzo. O sea, febrero no se logró porque no hubo acuerdos. Sí. Entonces la presenta hoy en la tarde, es lo que dijo hoy en la mañanera, que hoy en la tarde, 2 de marzo, se presenta. Bueno, pues vamos a ver cómo se llega esta reforma electoral, y sí, muy preguntada, muy rechazada, muy cuestionada, pero también con la intención inamovible de la presidenta por lo que se ve. Un gusto Así siempre, es. Roy. Hasta luego, Jonathan, saludos. Que estés muy bien. Roy Campos con nosotros, con esta mirada de cómo está llegando. Dice la presidenta hoy en la tarde, tiene que llegar la reforma electoral a la Cámara de Diputados. Y la tiene que lanzar a la Cámara de Diputados porque en el Senado se ven temas de seguridad nacional. Entonces lanza la reforma electoral a la Cámara de Diputados. Bueno, la que tendrá los recortes precisamente.